Esta conferencia de hoy inicia un ciclo que ha organizado Tribuna Ciudadana con el objeto de divulgar la filosofía de Gustavo Bueno. O sea que la motivación de este ciclo es una motivación didáctica. El ciclo va a tener, digamos, tres actos diferentes. Uno es la conferencia de hoy, que nos la dará Atilana Guerrero. El viernes 3 de marzo tendremos una conferencia de Alberto Hidalgo, recepción de la filosofía de Gustavo Bueno en otras lenguas. Y, por último, lo cierra el ciclo una mesa redonda que está prevista para el viernes 17 de marzo, que la hemos llamado la filosofía de Gustavo Bueno en el contexto del siglo XX. Como he dicho, bueno, pues la idea es didáctica, es decir, dar a conocer de una forma lo más sencilla posible la filosofía de Gustavo Bueno, de forma que somos muchos los que lógicamente no tenemos los conocimientos filosóficos para profundizar en su filosofía, pero sí que tenemos interés de conocer su filosofía, por qué es importante la filosofía de Gustavo Bueno, por qué es original, qué significa su filosofía en el contexto del siglo XX, que sin duda ha habido muchos no lo creo, pero bueno, sí unos cuantos filósofos también que con sus puntos de vista diferentes y originales. Y este es el tema del ciclo. Gustavo Bueno es un hombre que ha estado ligado a Tribuna Ciudadana pues desde el comienzo, repasando un poco la colaboración de Gustavo Bueno con Tribuna, pues ha colaborado en 20 actividades diferentes, de las cuales ha dado aquí 8 conferencias. La primera en el año 81 se llamaba La masonería psicoanalítica, después en el 82 El sentido de la vida, en el 86 El Dios de los filósofos, en el 88 El marxismo y la revolución de octubre, después ya en el 91 El fin de la historia en torno a la tesis de Fukuyama, en el año 95 Existe la sociedad civil, en el año 97 El mito de la cultura, coincidiendo con su libro, yo creo que de los más conocidos y de los más celebrados, y su última actividad en Tribuna fue en el año 2003, que fue la presentación de una conferencia de Francisco Alonso Fernández, que era un psiquiatra, Perfiles del enfermo mental moderno, era el título de la conferencia. O sea que esa era también una idea de los intereses tan variados que tenía Gustavo Bueno y que desde luego no se limitaba a su filosofía, sino que en ese sentido Tribuna comparte un poco también ese punto de vista, que bueno, pues que toca muchos palos y muchos aspectos de la vida cultural, y yo creo que a los socios de Tribuna y a la gente que asiste a las conferencias de Tribuna pues le interesa este tipo de cosas. Bueno, pues yo iba a aprovechar para animar también a algunos asistentes que no sean socios de Tribuna, que se quieran socios de Tribuna, y vamos a tener aquí unos para darse de alta, el que quiera darse de alta, y bueno, la idea de Tribuna es que, bueno, incrementar también su base de socios y aumentando también su presencia, como he dicho antes, en este tipo de temas culturales de origen diverso. Bueno, pues yo ya dejo a Gustavo Bueno presentar a Atilana, y muchas gracias a todos por esta asistencia. Buenas noches. Pues en primer lugar, muchas gracias a Tribuna Ciudadana, que efectivamente es una institución vinculada a la historia de Oviedo pues desde la época de la transición, y cuando me pidieron intervenir en este acto, pues yo dije que para presentar a Atilana, que sí que estaba dispuesto a estar aquí. Atilana Guerrero en realidad necesita poca presentación, porque el buen hacer de sus padres le pusieron como nombre Atilana, y Atilana es un nombre marca, pues que por sí mismo tiene unas propiedades envidiables. Si ustedes en Google ponen Atilana, nada más,
pues de las 10 primeras sugerencias que hace Google, pues 7 se refieren a Atilana Guerrero. Las 5 fotos que aparecen en Google son suyas y un vídeo que aparece es suyo. Es decir, Atilana, pocas personas habrá que solo poniendo su nombre tenga ese control en un buscador de internet. Lo cual fue, así que, para que mediten los padres cuando ponen nombres a sus hijos y les ponen pues Jennifer o cosas así, pues no, Atilana estuvo bien buscado. Con lo cual, si no les queda claro quién es Atilana, pues vayan a Google, ponen Atilana y ya saben lo que va a pasar. Bueno, pues Atilana Guerrero nació en Madrid. Ella estudió filosofía y su contacto con Bueno y con el materialismo filosófico vino, como a muchos estudiantes de filosofía en Madrid, a través de un profesor que es Juan Bautista Fuentes, y Atilana siendo muy joven, y él terminó pues en la organización de actividades que invitaron a Bueno a ir a Madrid, particularmente con el grupo Besana, que organizaron un ciclo que se llamaba Pelo, Barro, Basura. Entonces, a partir de ahí, fue una época en la que Bueno tuvo bastante presencia en Madrid, en presentaciones de libros, conferencias, etcétera, y ahí se fueron cristalizando pues unas relaciones y una interrelación grande y potente que, digamos, uno de sus últimos hitos fue que Atilana leyó el año pasado su tesis doctoral en filosofía aquí en la Universidad de Oviedo sobre Pedro Sánchez el Bueno, Pedro Sánchez, un canónigo, un presbítero toledano de final del XVI, que escribió 3 libros importantes de filosofía y que estaba totalmente desconocido y que todavía casi está desconocido, pero ya tiene una tesis doctoral y ahora Atilana tiene la misión de difundirlo más. Pero ahí sí que tuvimos la mala suerte del Pedro Sánchez el Malo, porque, por ejemplo, cuando leyó la tesis Atilana, que coincidió que el mismo día leían 2 tesis, pues al principio causó mucha expectación en los medios, que fue una tesis sobre Pedro Sánchez, pero cuando luego vieron que no era el que esperaban, pues el interés decayó del todo. Pero bueno, así son las cosas que pasan con los nombres. Atilana es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, es profesora en un instituto de Madrid desde hace mucho tiempo, pero sobre todo ha sido y es una persona clave en la animación de discusiones y de actividad filosófica. De hecho, ya desde que empezó a publicarse la revista Alcatoblepas en 2002, él organizó una primera polémica con Tresguerres sobre el amor, que ahí está en internet, muy interesante, y en ese mismo año también ella fue quien inició una polémica con Puente Ojea a raíz de un artículo que había publicado Puente Ojea, que por cierto, pues como todo el mundo sabe, falleció el día 10 de enero. Hace 10 días le hicimos un homenaje en la fundación. Y Puente Ojea, en Opus Minor, publicó un artículo que pretendía ser una refutación del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y Atilana fue quien publicó un primer artículo, Puente Ojea, filósofo y embajador, que dio lugar pues a una discusión que se produjo entre 2002 y 2003 sobre ese asunto, que era una segunda fase de una polémica más larga que se venía produciendo con Puente Ojea. Y en 2003 también otra polémica también en el Catoblepas, esta vez sobre el Imperio Español, sobre los judíos en España, etc. Con Puente Ojea tampoco
se puede decir que la polémica llegara la sangre al río, porque les recomiendo muy vivamente un artículo de Atilana de 2008, que es una crónica del primer concilio ateo de Toledo, que fue pues una gamberrada, podemos decirlo así, de unos anticlericales ateos católicos que, aprovechando una antigua iglesia desacralizada convertida en centro social en Toledo, pues dijeron, pues vamos a hacer aquí un concilio, el primer concilio ateo de Toledo. Acabó como el Rosario de la Aurora, pero incluso Puente Ojea, que era el ateo oficial, pues allí también quedó hasta asustado de a qué había llegado aquello. Y la crónica que hizo Atilana en el Catoblepas, el primer concilio ateo de Toledo, primero y último, por ahora, pues es de lo más entretenido. Atilana también, hace 2 años, pues fue el leitmotiv de un documental que preparó Nódulo y que emitió Televisión sobre Bueno. Y entonces, cuando desde tribuna pues me preguntaron quién podía hacer una exposición general sobre Bueno, pues me pareció que Atilana era la persona más adecuada. Entonces, pues procede a escuchar a Atilana. Gracias. Me da ganas de aplaudir, sorprendida por escuchar hablar de mí en tercera persona. Muchísimas gracias, por supuesto, a Tribuna Ciudadana por su invitación. Y qué decir de la presentación de Gustavo. Gustavo Bueno Sánchez junto con Gustavo Bueno Martínez son los responsables de prácticamente todo lo que ha dicho que he podido escribir o que he hecho en los últimos años. Algunas de estas incluso labores, pues, recuerdo perfectamente la visita al Concilio Ateo, por supuesto sugerida por él, inmediatamente cumplida porque la ocasión lo merecía. Y bueno, pues ya digo, prácticamente mi único mérito ha sido el seguir sus consejos y el decir, pues evidentemente si Gustavo Bueno, padre o hijo, me dicen que esto hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Así que me siento honrada por la invitación de Tribuna Ciudadana, por la presentación de Gustavo Bueno Sánchez y especialmente en esta ocasión, que es la primera vez que hablo en Oviedo tras el fallecimiento de Gustavo Bueno, a quien, siguiendo con la conversación que hemos tenido con Enrique antes de la conferencia, pues considero mi profesor de filosofía, porque es verdad que yo no he sido alumna directa de Gustavo Bueno Martínez, pero sí que me ha dirigido la tesis Gustavo Bueno Sánchez, pero aquí en la universidad no he tenido la suerte de vivir en Oviedo. Pero desde que conocí a Gustavo Bueno estudiando en la Facultad de Madrid, pues gracias a Juan Bautista Fuentes, como ha dicho Gustavo, nunca ya dejé de sentirme su alumna y yo creo que no me voy a dejar de sentir nunca, porque entre otras cosas gracias a los libros, gracias a la labor de la Fundación con las teselas, con todas las conferencias, muchas de las cuales, por cierto, al decir Enrique las que se debían a la invitación de Tribuna Ciudadana, pues también tengo que darle las gracias por haberle hecho a Gustavo Bueno escribir esas cosas, porque yo recuerdo, bueno, El Dios de los filósofos o Los intelectuales, esos impostores o tantas otras que yo leía como estudiante y que evidentemente no sabía a quiénes se debía el que Bueno hubiera tenido que escribir sobre esas cosas, así que muchísimas gracias. Como digo, pues quería, al haberme encomendado esta labor de abrir el fuego para hablar sobre la filosofía de Gustavo Bueno, pues seguir algo que yo le escuché decir pues recientemente en una entrevista que le hicieron, pues probablemente sería de las últimas entrevistas, Cima y Nicole, el equipo Cima Holzental, que bueno, pues es una entrevista a Gustavo Bueno que pueden ver ustedes en internet, y en ella pues Gustavo Bueno hablaba de muchas cosas, de pues todo lo que le iban preguntando, pues todo por supuesto interesante y demás, pero él decía en esta entrevista algo
como que le gustaría que a su muerte, algo así, no sé si exactamente decía a su muerte, pero que de alguna manera él sabía que el materialismo filosófico se desarrollaría, cada continuador o cada desarrollo pues tendría sus, pues diríamos, su fertilidad y que daría lugar, evidentemente él ya lo estaba viendo, ¿no?, que su escuela crecía, que el materialismo filosófico estaba en marcha. Y lo que venía a decir es que, con independencia de esto, de estos desarrollos particulares de diferentes partes del sistema, le gustaría, decía, bueno, que no se perdiese el espíritu de lo que es el materialismo. Y claro, esto a mí me llamó la atención, por decirlo así, la idea motriz, ¿no? Y he querido, no sé si siendo excesivamente audaz o creyéndome con más fuerzas de las que tengo, pues intentar cumplir con eso, es decir, querer hablar del materialismo filosófico tratando de presentarles pues lo que sería el núcleo, el espíritu del materialismo filosófico, tratar el sistema, por decirlo así, no de modo analítico en sus distintos aspectos, de manera que pudiera quedar compartimentado, perdiendo a lo mejor la trabazón entre sus partes, sino sobre todo haciendo el foco en lo que sería eso que fuese su núcleo generador, ¿no? Algo así. Y claro, pensé que recogía este espíritu, esto que decía en esta entrevista, como les digo, el espíritu del materialismo, pues en el subtítulo o en la continuación del título del Teatro Crítico de Feijóo. Y por eso fue por lo que decidí titular a la conferencia Gustavo Bueno y el desengaño de los errores comunes. Me parecía que esta expresión de Feijóo recogía eso que se puede decir el espíritu del materialismo. Por el hecho de que, como digo, el Teatro Crítico Universal, se lo leo, ¿no?, es Teatro Crítico Universal o discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. En la palabra desengaño se recogía eso que es el entendimiento de la filosofía como un saber crítico. Y en ese sentido, Feijóo era una referencia para Bueno. Él siempre lo decía, siempre hacía ver que había venido a Oviedo por el padre Feijóo, que él, por supuesto, en su casa, en la casa de sus padres, pues tenía los tomos del Teatro Crítico, que lo había leído de joven y que era una figura tan importante como para que la ciudad de Oviedo a él le pareciese un destino digno de ocuparse y de volver a revivir, ¿no?, esa figura de Feijóo en la filosofía. Y digo por eso que esta idea de que el filósofo sea una referencia, que es el título del ciclo general, ¿no?, Gustavo Bueno, una referencia filosófica, pues tiene el significado sobre todo de que también Gustavo Bueno nos ha dado a sus propias referencias, es decir, Gustavo Bueno nos ha enseñado la filosofía a través de su obra, pero, muy importante, recogiendo la tradición de la filosofía y haciendo ver esta tradición milenaria como el materialismo filosófico no es ninguna extravagancia. Y esto es muy importante en los ensayos materialistas. Es un sistema de filosofía que, por supuesto, tiene un autor, que es Gustavo Bueno, pero que recoge una tradición y que, por decirlo así, en su capacidad para recoger esa tradición filosófica se juega su propia verdad. Y esto Gustavo Bueno siempre lo hizo ver y yo creo que es así. Efectivamente, la filosofía crítica, que lo es desde Platón, y las razones por las que Gustavo Bueno hacía originarse en Platón la filosofía crítica son absolutamente trascendentales, es decir, son muy claras y de las cuales siempre hay que tener referencia, ¿no? Y en ese sentido, como digo, siendo un sistema de filosofía compuesto por un autor y con una escuela en marcha, implica una interpretación de la propia historia de la filosofía, teniendo en sus antecedentes, que claro, no es que fuesen antecedentes en el sentido de que hubieran de ir destinados hacia la filosofía de Bueno, sino al revés, que la filosofía de Bueno bebe de toda esa tradición y tiene sentido en la medida en que, por supuesto,
no busca la originalidad ni desmarcarse, sino todo lo contrario. Digamos que lo revolucionario del sistema del materialismo filosófico es hacer ver cómo el materialismo no es un sistema más entre otros. Y en ese sentido, la referencia de Feijóo me parece muy importante, ya no solamente por recoger esta idea de la filosofía crítica, ¿no?, el desengaño de los errores comunes, sino también por el hecho de que está escrita en español, que diríamos esto sería la segunda parte, que evidentemente esta tradición milenaria, alguna vez Gustavo Bueno ha dicho que hay muy pocas instituciones de tal perseverancia histórica, ¿no?, desde el siglo IV a.C. hasta nuestros días, de manera ininterrumpida, ¿no?, lo que se suele decir, la historia de la filosofía occidental, que evidentemente pues marca esa diferencia con Oriente en el sentido de su procedencia, pero no porque se pueda circunscribir a Occidente en el sentido en el que en nuestros días se entiende políticamente, ¿no?, frente a Oriente, porque es universal. Entonces es originada en Grecia y en ese sentido tiene ese matiz de occidental su sentido, pero con una vocación y de hecho con una serie de cuestiones que no se pueden circunscribir a un saber particular de los pueblos, como también a veces Bueno citaba, ¿no?, a Ibn Hazm de Córdoba, los saberes particulares de cada pueblo o comunes a cada pueblo. Pues en ese sentido la filosofía nace en Grecia pudiendo ser un saber que, dadas unas condiciones, evidentemente, la geometría griega, y esta es la condición, o sea, entre las distintas condiciones que hacen a Grecia la cuna de la filosofía en el sentido estricto, Gustavo Bueno marca clarísimamente, como digo, en esta interpretación de la historia, el ser la geometría la primera ciencia en la historia. Y esto es lo que hace que la filosofía ya nazca como saber crítico, en el sentido de que no tiene unas fuentes propias, sino que su dedicación es la propia comparación, en ese caso, teniendo solamente una ciencia, entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Es decir, antes de que cuando no había ciencias no se podía preguntar uno qué es la verdad, porque no había verdades instituidas. Lo que luego la teoría del cierre categorial llamará verdad, las identidades sintéticas, la idea de verdad de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, pues solamente se puede construir una vez que están dadas las ciencias. Y como principalmente lo que hace que la geometría sea un saber distinto a todo lo que había antes es lo que hace que estos mismos autores de la geometría, ¿no?, pues Tales de Mileto y compañía, ¿no?, los presocráticos, pues lo que les hace elaborar esos discursos que a priori por primera vez eran tan raros, dicho entre comillas, ¿no?, lo que es la metafísica presocrática, pues como decimos, lo hace la geometría. La filosofía no tiene un campo exento de la realidad al que se dedique y que cultive, sino que su labor es la comparación, la clasificación, en definitiva lo que se entiende por crítica. Y me parecía entonces que lo del desengaño de los errores comunes pues había que destacarlo. Y en ese sentido también le agradezco a Gustavo Bueno Sánchez el que haya recordado al autor al que he dedicado mi tesis doctoral, también por iniciativa suya, porque pues la filosofía del barroco, dentro de la cual se podría entender que está este autor, es reconocida muchas veces, yo lo he visto en varios lugares, como una filosofía del desengaño, ¿no? Pues Quevedo, Gracián, al que por cierto Bueno dedicó un estudio muy importante. Y esta filosofía del desengaño, ¿a qué se refiere? Pues yo creo que el desengaño, una palabra pues efectivamente que suena barroca, ¿no?, que suena propia de aquella época, si la usa Feijóo para explicar a qué se dedica su teatro crítico, es muy importante. De hecho, yo me he dado cuenta que hay un libro de Gustavo Bueno en el que en su título usa la palabra desengaño. Y la verdad es que me he dado cuenta al preparar esta conferencia, y es el del mito de la felicidad, porque efectivamente el mito de la felicidad lleva como subtítulo autoayuda para desengaño de quienes buscan ser felices.
Entonces, digamos que no es cosa mía solo lo de recoger a Feijóo. Bueno, evidentemente Bueno siempre ha citado a Feijóo, ¿no? Pero quiero decir que no es ya cosa mía, sino que el propio Bueno utiliza la palabra desengaño en un libro que desde luego podemos reconocer como fundamental en esto que estamos tratando, que es el desengaño de los errores comunes, ¿no? Uno de los errores más comunes de nuestro tiempo es el mito de la felicidad. Bueno, pues en ese sentido entonces, y siguiendo el título también general del ciclo, Gustavo Bueno es una referencia, pues siguiendo la metodología de la escuela del materialismo filosófico, me preguntaba yo, pues por los conceptos que hay de referencia. O sea, ¿qué significa que un autor sea una referencia? Pues todo lo que hemos dicho seguramente sea motivo suficiente para justificarse, pero es verdad que esto me ha hecho reparar en el uso que Bueno ha hecho siempre y que ha demostrado que no era retórica, sino que verdaderamente sabía por qué lo hacía, de los conceptos geométricos, ¿no? Y es que, claro, las coordenadas del sistema es una expresión que Bueno, y en general la escuela del materialismo filosófico ha usado y usamos siempre, ¿no? Las coordenadas de un sistema filosófico. Y efectivamente es que es el concepto geométrico de todos conocido de lo que forman dos ejes, el de abscisas y ordenadas, el eje de coordenadas, a cuyo punto, ¿no?, digamos, de origen, pues se le llama origen de coordenadas. Y es verdad que siempre se dicen las coordenadas filosóficas desde las cuales hablamos, o esto desde dónde se dice, desde un sistema frente a otro. Quería recoger esta idea de las coordenadas filosóficas como un primer concepto de referencia que utiliza el materialismo filosófico. Pero es que además en física, de hecho, un sistema físico cuyos parámetros se miden respecto a otros son un sistema de referencia. Bueno, pues si en un sistema físico, en un sistema geométrico, los ejes de coordenadas que marcan la referencia para poder situar los puntos en el plano o en el espacio son la analogía con la que Bueno ha construido su sistema, realmente Bueno ha sido en este sentido muy claro, porque él mismo ha presentado su sistema de modo directo como girando, o mejor dicho, construido en torno a tres ejes. Se puede decir además que con la propia idea crítica que él ofrece de la geometría, pues venía a decir que los puntos en realidad no son términos primitivos de la geometría, sino que son el resultado del cruce de las rectas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la referencia no es un punto absoluto a partir del cual tú trazas los ejes, sino al revés, que trazas los ejes y es a partir de ahí donde tienes la referencia. Pues, de hecho, los tres ejes en torno a los cuales se compone el sistema del materialismo filosófico son tres ideas de las que Bueno nos ha dicho son las tres ideas cardinales del sistema, que son el mundo, la materia y el ego trascendental. Este sistema filosófico como tal, en este sentido ontológico, es decir, hablando de la realidad, se compone en torno a estos tres ejes, está presentado por primera vez en 1972 en los ensayos materialistas, pero ha sido el último libro de Gustavo Bueno, Ego trascendental, con el que se ha terminado de perfilar este sistema. Entonces me parecía que verdaderamente no podíamos ver cumplida de mejor manera esta idea de la geometría de las ideas con la que Bueno siempre nos presentaba la metodología materialista. Estas tres ideas son estos tres ejes, y es más, Bueno hacía hincapié, además lo he visto recientemente en el artículo dedicado a la comparación con las 12 tesis del idealismo trascendental de Kant frente a las 12 tesis del materialismo filosófico, es decir, la crítica que Bueno ha hecho de fondo al idealismo trascendental presenta la idea de que un sistema filosófico a partir de dos ejes en el plano no funciona, no hay composición, se necesitan tres, es decir, la razón, así dicho en general suena un poco excesivo, ¿no? Pero la razón es composición.
y en torno a dos ejes en el plano pocas cosas se pueden hacer, ¿no? Normalmente cuando los sistemas funcionan, no hay ningún sistema filosófico que funcione solo con una idea, ¿no? Pero dos tampoco da juego, porque lo único que puedes hacer es cambiar de posición y en el fondo sigue siendo un monismo. En cuanto hay tres términos, ya hay composición, ya hay profundidad, entonces ya se puede construir. Esta idea de la construcción, que Bueno siempre hacía notar en el sistema, es fundamental porque al final se trata de recoger lo que decimos, lo que la propia realidad va ofreciendo, y muy pocas cosas son tan poco complejas como para no necesitar al menos tres ideas. Pues Bueno lo ha presentado clarísimamente. El sistema del materialismo filosófico está constituido por tres ideas cardinales: el mundo, la materia y el ego trascendental. Luego hablaremos de ellas, pero no quería dejar de citar también el hecho de que, aparte de las coordenadas en este sentido geométrico, físico, el propio Bueno también ha usado, y de una forma muy profunda, la idea de coordenadas geográficas, ¿no? La referencia de las coordenadas geográficas, dando la idea de que la filosofía es un mapa mundi, creo que también es muy buena para acercarse a su filosofía o para entender lo que es la filosofía. Porque claro, hemos dicho que la filosofía es un saber crítico, que sobre todo lo que ejerce es el desengaño sobre errores. En este sentido, no sé si lo he explicado bien antes, la filosofía no ofrece propiamente un saber positivo, sino que lo que hace es señalar los falsos saberes. Y esto desde Sócrates podríamos decir, si no fuese porque que lo escribió fue Platón, pero vamos, Sócrates no es una figura suficientemente históricamente tan notable, pues Sócrates es conocido precisamente por esto, por producir el desengaño hasta el punto de que llegaba a desesperar, y que efectivamente esta es la tragedia de su vida, ¿no? Pues el ser el tábano de Atenas no era una labor fácil, y evidentemente la pena de muerte fue aquello que se labró, digamos, con insistencia. De hecho, bueno, yo a mis alumnos les digo, porque cuando les mando como primera lectura la Apología de Sócrates, les hago notar que Sócrates hubiera podido librarse de la pena de muerte. O sea, esto yo no sé si hago bien o mal, pero yo les hago ver que Sócrates prefería morir antes de tenerse que callar. Y bueno, él lo justifica también por la edad, ¿no? Pues, que es importante, claro. Sócrates dice, bueno, yo con 70 años he dedicado mi vida a esto, he creído que he hecho bien por la ciudad de Atenas, y mi pago es que la propia ciudad de Atenas considere que yo tengo que morir. Pues, ¿qué otra cosa puedo hacer? Efectivamente, pues beberme la cicuta tranquilamente, porque ¿qué voy a hacer ahora? Después de haber dedicado toda mi vida a lo que considero que era algo bueno para la ciudad, renegar de ello sería absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este desengaño, pues bueno, hay que saber manejarlo. La ironía es uno de los instrumentos gracias a los cuales pues puede que las cosas que digas no caigan tan mal como para que la gente se te eche encima, pero vamos, que es una profesión peligrosa, ¿no? Como dice Luciano Cánfora en un libro muy bonito que les recomiendo, porque trata de esto, ¿no? De cómo la filosofía es una profesión peligrosa, y solamente hay que ver cómo han acabado muchos filósofos a lo largo de la historia. Pero bueno, quería decir lo del desengaño, ¿no? El desengaño no es tanto ofrecer verdades, sino señalar los falsos saberes, los pseudosaberes. Y en esto, bueno, ha demostrado a lo largo de su vida con los libros cómo efectivamente, pues desde la etnología hasta pues el libro que yo citaba del mito de la felicidad, ¿no? Pues diríamos los psicólogos o todos aquellos que se ocupan de hacernos ver la felicidad como un objetivo positivo en nuestra vida, pues en el fondo son profesiones o saberes que en cierto modo se ven afectados, ¿no? Por la crítica filosófica. Pero vamos, no solamente esto, sino en general, ¿no? Porque digamos que el esquema de este desengaño consiste en lo siguiente, y es que podría considerarse como algo trascendental, es decir, algo que pasa siempre, que quien es experto en un asunto, esto le haga
pensar que puede trasladar esos esquemas que él maneja con soltura en un determinado campo, pues al resto de la realidad. Entonces, yo creo que en esto podría cifrarse eso que Bueno ha dicho siempre como uno de los peligros más graves ante los que se encuentra la filosofía, que es el gremialismo, ¿no? O el fundamentalismo científico. El hecho de que aquellos que manejan un territorio de la realidad crean que sus saberes se pueden exportar al resto. Y entonces aquí es donde viene el monismo, ¿no? Aquí es donde viene la idea de que yo desde estas categorías puedo explicar todo lo demás. O sea, la filosofía sobre todo tiene esa labor de desengañar de esa extrapolación, ¿no? El experto tiene que quedarse en su terreno, pero esto es muy difícil, ¿no? Porque normalmente el experto cuando maneja un campo y digamos es fértil, ¿no? Su trabajo, pues de alguna manera cree que aquello se puede extender. Entonces es como el imperialismo de las ciencias. Claro, cuando solamente había una ciencia, esto era muy fácil, ¿no? Porque la geometría tenía el universo a su, digamos, a su servicio. De hecho, pues así se explica la metafísica presocrática, así la explica Bueno. Los primeros filósofos no son filósofos en sentido estricto, sino que son metafísicos por esto, porque toman los esquemas de la geometría como si pudiesen aplicarse al universo como un todo. Y en eso consiste la metafísica. Y la crítica de Platón viene a decir, esto no se puede hacer, ¿no? La realidad es más compleja y el principio de Simploqué, en el que Bueno cifraba esta metodología, ¿no? El no pensar que la realidad está conectada todo con todo. Pues el principio de la Simploqué viene a decir, la realidad no es un todo que podamos ver desde fuera y nosotros decir, pues cómo es, de qué está hecho, es una esfera, es el cosmos. Pero igualmente la crítica de la metafísica no puede ser tan demoledora como la de los sofistas, ¿no? Que fueron aquellos que dijeron, pues lo que han dicho los presocráticos evidentemente está fuera de lugar, no se puede hablar de la verdad, ni del todo, ni de la naturaleza, pero no hay verdades, no hay nada. La frase de Gorgias famosa, ¿no? Nada es. Realmente la famosa frase es nada es, pero son tres, ¿no? Nada es. Si algo fuera, no lo podríamos conocer. Y si lo pudiéramos conocer, no lo podríamos transmitir. Bueno, pues algo más demoledor no existe, ¿no? Nada es el nihilismo. Bueno, pues digamos que los sofistas se pasan. Platón lo que hace es coger la geometría, pero efectivamente ver que la analogía tiene sus límites. De hecho, los límites, entre otras cosas, es el descubrimiento de los irracionales, ¿no? O sea, no todo se puede conmensurar. La geometría demostraba sus límites y ahí tenemos la primera limitación de una filosofía a un saber que en obra de los presocráticos pretendía totalizar la realidad. Bueno, pues este es el primer desengaño de la filosofía. El primer desengaño que tiene lugar con Platón y que Bueno evidentemente recoge y es aquello que tiene tanta fuerza en el sistema del materialismo filosófico. Pero decíamos lo del mapa mundi porque no querría olvidar esta metáfora, esta analogía. Bueno, cuando toma la idea de que la filosofía es el mapa mundi, pues está recogiendo efectivamente una referencia geográfica, pero hay que ver que no es el mapa de la Tierra. O sea, el mapa mundi no es el globo terrestre, porque otra vez entonces volvemos a una idea monista, ¿no? La filosofía entonces englobaría todo y tendríamos el mundo en nuestras manos. No, el mapa mundi implica el mundo como idea y evidentemente hay que saber que es inabarcable. Esta es una de las tesis fuertes del materialismo filosófico. Todo sistema filosófico va a quedar desbordado por la propia realidad y por eso él siempre decía, ¿no? Gustavo Bueno muchas veces decía, ¿no? Esto hay que triturarlo y tritúrenme. Yo lo he escuchado, vamos, en concreto en estos encuentros de la Facultad de Filosofía de la Complutense. Yo recuerdo que una conferencia la terminó diciendo esto, y ahora tritúrenme. Claro, uno lo escuchaba y dice, imposible, vamos, que bien pensado es, ¿no? Que podamos triturarlo. Pero lo decía en este sentido. Uno lo escuchaba y le abrumaba, pero realmente lo decía en este sentido. Y no, a lo mejor no íbamos a ser nosotros ni nadie, sino la propia realidad, o sea, las referencias. Entonces, este repaso que estamos intentando hacer de lo que significan las referencias, pues tiene también especial papel
cuando hablamos de las ciencias, especialmente desde la teoría del cierre categorial, que es la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, ¿no? Porque este mapa mundi en el que consiste la filosofía, partiendo de que la realidad es inabarcable, pues tiene también la idea de que el mapa no se mide con la realidad, no es tan fácil. Si la filosofía es crítica efectivamente de los errores, de las pseudociencias, de los saberes equivocados, pero sobre todo la filosofía como un sistema compuesto por una serie de ideas se mide con otros mapas previos, es decir, con otros sistemas filosóficos. O sea, digamos que un sistema filosófico no puede nacer al margen de otros. Esto sería lo que es el pecado de ingenuidad, ¿no? Que Gustavo Bueno también ha insistido muchísimo en ello, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un filósofo, lo he dicho al principio, es querer ser original. Normalmente las ideas tienen una vigencia milenaria, y es así. O sea, no tenemos más que ver pues el castellano, español, que tiene términos procedentes del griego, como sustancia, como causa, como hipóstasis, es decir, todos términos griegos que proceden de Platón, de Aristóteles, bueno, de estos primeros filósofos que hemos dicho presocráticos. Pero sustancia, por ejemplo, sustancia, pues es una palabra vulgar del español, pero es que hay que saber que este concepto, idea, pues efectivamente es que tiene una escala milenaria. Entonces, qué mal haría un filósofo que efectivamente pretenda decir algo acerca de la realidad, que no tenga en cuenta que está tratando con ideas que ya están en el lenguaje, que tienen esta edad, ¿no? Pues para eso son los sistemas que ya están hechos. En ese sentido, Bueno, recoge esta idea especialmente en la presentación del diccionario filosófico de Pelayo García Sierra. Esta idea de que los mapas que constituyen la filosofía no se pueden medir directamente con la realidad, porque hasta la propia realidad tendríamos que decir, bueno, ¿y eso qué es? Porque ya la realidad es una idea. Sobre todo, digamos, mediando los otros sistemas. Y esto es otro de, como hemos dicho, los puntos fuertes del materialismo filosófico. El ver la tradición de la que bebe y cómo la verdad de este sistema se mide en la medida en que otros sistemas filosóficos del pasado ya han presentado verdades que él retoma, o al menos franjas de verdades de este sistema. Aspectos que puedan estar disueltos, que puedan estar formulados de manera oscura, confusa, pero que desde el materialismo filosófico se reinterpretan y se utilizan, ¿no? Digamos, como que muy pocas cosas cabe despreciar de los sistemas filosóficos del pasado. Pero nos falta, efectivamente, el hecho de que al final el mapa pues sirva para orientarse en la realidad. Claro, el mapa mundi se mide con otros mapas, los mapas previos son necesarios, son fundamentales. Si hemos llegado hasta aquí, pues es en función de ellos, pero al final no deja de ser el propio terreno que pisamos lo que va a dar prueba de que el mapa es bueno o es malo, ¿no? Si nos orientamos en el terreno. Y aquí, de nuevo, el desengaño del saber crítico, porque la propia realidad de la que bebe la filosofía, pues no la crea la filosofía. Por eso me gustaba cuando Enrique Fernández Uría ha dicho que bueno, hablaba de muchas cosas, que los intereses de Tribuna Ciudadana, a juzgar por sus conferencias, pues eran variadísimos, y que no era la filosofía de lo que se hablaba. Y yo pienso que Gustavo Bueno diría, pues claro, es que eso es la filosofía. Es que precisamente la filosofía no existe como un saber exento que se pueda cultivar, como hemos dicho antes, que tenga su propio campo. Y vamos entonces al hecho de que la realidad sobre la cual la filosofía levanta el mapa, básicamente la están haciendo otros saberes, fundamentalmente las ciencias, pero no porque sean más importantes, sino porque han llegado a establecer verdades de manera más firme, que son las identidades sintéticas, lo que desde la teoría del cierre categorial, la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, se llaman identidades sintéticas. Pues digamos que son un tipo de verdades caracterizadas por el hecho de presentar entre sus, diríamos, en su composición, una estructura tan firme
que no puede criticarse sin más. Es decir, que la labor del científico, del sujeto operatorio, ¿no?, que decimos, del sujeto noseológico, consiste en establecer relaciones entre términos tales que llega un punto en el cual, cuando se construye la verdad, el sujeto se neutraliza. Es decir, no importa quién la ha hecho, porque se puede repetir, y una vez demostrada esa verdad, cualquiera puede volverla a repetir. De forma eminente, pues los teoremas en geometría, el teorema de Pitágoras. Por eso es tan fundamental la geometría, no por nada, sino porque fue la primera ciencia, el canon de la razón, por primera vez establecido en teoremas tan firmes que si uno pues acepta, diríamos, esas condiciones, pues no hay manera de hincarle en diente, en el sentido de que estamos hablando de la filosofía crítica, ¿no? Tú contra el teorema de Pitágoras no tienes nada que decir como filósofo. Eso es una verdad que está compuesta y que has de contar con ella, salvo querer pues mirar hacia otro lado. Bueno, pues esto, en el decurso de los siglos, se ha ido complicando hasta el punto de que, claro, no tenemos ya solo la geometría. Hay muchas más ciencias, y lo que presenta la teoría del cierre categorial es cómo esta constitución de la realidad está formada por categorías inconmensurables. Es decir, que cada una se cierra sobre sí misma, y que en la medida en que se constituyen los campos científicos se dan unos al margen de los otros, de forma que lo que hace un matemático no tiene absolutamente nada que ver, y en virtud del cierre categorial precisamente, pues con lo que hace un historiador o con lo que hace un biólogo. Y esto lo que significa es que desde ninguno de estos saberes se puede tener una idea de lo que es la realidad. Es decir, que si queremos despegarnos un poco y poder tener cierta visión de conjunto, no nos cabe más remedio que hacer filosofía. Pero como decíamos, normalmente las cosas no han empezado directamente haciendo filosofía, sino viendo cómo esos saberes, o ese saber, como hemos dicho, en primer lugar la geometría, intentaba expandirse, de modo que la filosofía lo que ha hecho es frenarse. Pues la teoría del cierre categorial viene a hacer esto con las múltiples categorías que conforman nuestro mundo, haciendo notar el hecho de que no por eso todo es científico. Es decir, firmeza a la hora de reconocer la importancia de las verdades científicas, análisis exhaustivo de lo que son esas verdades constituidas por la propia realidad de los términos que forman un campo, y esto es otro principio fundamental del materialismo filosófico. Las ciencias no son una representación de la realidad. Las ciencias no son teorías que hay que probar después, ¿no? La ciencia es la construcción con los términos mismos que constituyen los materiales del campo del que se está hablando, que es el hiperrealismo. La tesis fuerte de la teoría del cierre categorial es que no hay que optar entre el realismo o el subjetivismo, entre el realismo o el escepticismo, es que es el hiperrealismo. Las ciencias construyen la realidad de modo que nosotros vamos ensanchando el mapa conforme, es decir, vamos ampliando el territorio de la realidad conforme se van generando las ciencias y se van desarrollando. Antes de ayer, yo empecé la clase de filosofía porque me parecía obligado, o bueno, me parecía una buena manera de empezar, no sé, supongo que todos a lo mejor lo comentarían, ¿no?, porque salió en la tele, pues que se han descubierto 7 planetas en un, se dice sistema solar, claro, si se dijese otro sistema solar, se está cometiendo el error de hacer que el Sol no sea único. Por cierto, que hemos hablado de lo del punto de referencia. Si nosotros hablamos desde el sistema solar, no puede haber más que un Sol, como diría Darío, o Alejandro, ¿no?, de Darío, como no puede haber más que un Sol en el universo, pues no puede haber más que un Sol. Pero bueno, bien, se ha dicho, se ha descubierto otro sistema solar con 7 planetas parecidos a la Tierra. Bueno, pues yo empecé la clase de la filosofía de filosofía en bachillerato con esta noticia. Me pareció obligado. Bueno, pues esta es la prueba de que la filosofía es el mapa, pero el territorio se va ampliando. En este caso está ampliando el territorio de la realidad la astronomía. Claro, ¿qué sucede? Volvemos a decir, en virtud de esta capacidad que puede tener una ciencia para ofrecernos una imagen del mundo, pues es verdad que el monismo de los astrofísicos, el monismo
que se presenta en la cosmología en nuestros días, pues es a lo que hay que poner coto. Porque claro, efectivamente, parece que por el hecho de que se hayan descubierto otros 7 planetas y pueda haber a 39 años luz de la Tierra quizá vida extraterrestre, pues eso sea lo más importante, ¿no? O sea tan fundamental como que prácticamente pues un estado tiene que estar destinado a encontrar la vida extraterrestre. Claro, pues están satisfechos los científicos de la NASA, pero realmente como filósofos, y ahí cualquiera es filósofo, podemos decir, bueno, a lo mejor la vacuna contra una enfermedad terrible también es muy importante. Y a lo mejor, entonces aquí ya empieza el problema, ¿no? Es decir, las categorías son inconmensurables, no se pueden medir unas desde otras. Y tan importante como puedan ser los 7 planetas del sistema TRAPPIST, que me hacía gracia el nombre, ¿no? Se nota que no sabían que se iban a encontrar, esto lo digo un poco de broma, perdón, pero digo, se nota que no se pensaban encontrar estos 7 planetas porque le hubieran puesto otro nombre, ¿no? TRAPPIST a mí me parecía, son cosas del inglés. Pero bueno, quiero decir que este es el desengaño de la filosofía. Por mucho que los científicos nos vayan ofreciendo el terreno que pisamos, por ese mismo motivo, en la medida en que las categorías están cercadas a solo una región de la realidad y que no la agotan, esto es lo más importante. Las ciencias son particulares siempre, acotan un territorio que trabajan intensivamente, pero no agotan la realidad. Y aquí está la cuestión de cómo es que las ideas pueden surgir de ese territorio. Porque eso que no agota la ciencia particular, esos contenidos que desbordan cada campo, eso es a lo que Gustavo Bueno ha nombrado de forma clara, probablemente como no he visto yo en otro sistema filosófico, lo que es el campo de la filosofía, las ideas, que al final están a expensas de otros saberes, es decir, que nacen, que se generan en la medida en que se van desarrollando otros saberes, pero que, cuidado, en cuanto que desbordan los campos científicos de donde nacen, no tienen que ser tratados por un experto en tanto que experto. Pueden ser tratadas por un experto, efectivamente, Tales de Mileto era geómetra, Platón era geómetra, Descartes era geómetra, bueno, podemos poner ejemplos de otras ciencias, ¿no? Pero quiero decir, en tanto que expertos no hablaban, en tanto que filósofos hablaban de ideas que necesariamente tenían que no solo hablar de geometría, ¿no? Tener en cuenta otras regiones de la realidad. Y como decimos, este es el otro desengaño del materialismo filosófico. La filosofía no tiene un campo propio, no tiene verdades propias que ofrecer, pero sí que tiene que frenar a los fundamentalistas que pretenden que su campo de la realidad sea el fundamental y que vemos pues diariamente, ¿no? Por cómo se usan los conceptos, por cómo se presentan las noticias y por el hecho de que prácticamente para cada cuestión de la vida corriente, que perfectamente se puede entender por un lego, pues hay un experto. Yo pienso, por ejemplo, en la educación, que es el campo que conozco por ser profesora, y evidentemente los expertos en la educación son los pedagogos, y como todo profesor medianamente experimentado sabe, pues los pedagogos, al ofrecer sus teorías, no tienen precisamente mucha prudencia filosófica. Hablo, pues así, el último titular que he leído, pero que estos son asientos y que todos los días estamos escuchando la misma cantinela. Leía yo el otro día a un pedagogo que decía que lo que no se puede amar no se puede conocer. De manera que a los alumnos antes hay que llegarles al corazón y entonces ya luego les puedes explicar lo que quieras. Claro, esto está en la LOCSE, esto está en la LOMCE, da igual la ley, es decir, cuando se dice tantos cambios legislativos, qué horror, a ver cuando se ponen los partidos políticos de acuerdo. Efectivamente, es un caos, los cambios de leyes son terroríficos, pero todos están de acuerdo en ese leitmotiv de que al alumno hay que tenerle contento, hay que darle gusto y solamente si la clase es placentera será fructífera. Bueno, pues esto es una teoría tan gratuita como cualquier otra. Quiero decir, demuéstremelo usted. Y de hecho en la
en la clase te das cuenta de que tienes que hacer todo lo contrario. O sea, lo siento, pero, y supongo que hay pedagogos sabios, pero no les entrevistan en los periódicos. O sea, seguro que hay pedagogos que te dicen, no, o sea, el amor no. O sea, esto, recuerdo una película de Cinderella Man que lo comentaba con Gómez Fouz también a la entrada, ¿no? En Cinderella Man hay es el empresario, ¿no? Que es muy duro y dice, el amor en mi casa con mis hijos, en el negocio pongo los huevos. Bueno, pues esto es igual, ¿no? O sea, en clase, como quieras encantar, enamorar, dar placer, estás perdido. Pero no dejamos de escuchar esto como una teoría científica de las últimas investigaciones de ciencias de la educación. Claro, el peligro en nuestros días, todo hay que decirlo, no es la geometría. El peligro de la geometría, pues en fin, era para Platón, para Aristóteles. Nuestro peligro, yo creo que sobre todo son las ciencias humanas. O sea, digamos, los que hacen la pseudofilosofía que se presenta como teoría científica y que pretenden efectivamente quitar la labor al filósofo son sobre todo las ciencias humanas. Pero vamos, que para los astrofísicos también tenemos ideas con las que frenarles, ¿no? Y por eso es por lo que yo había pensado que podíamos ir viendo estos desengaños sucesivos con los que la filosofía va marcando este afán imperialista, ¿no?, de los saberes científicos. Pero me había propuesto ir siguiendo de forma didáctica, conforme vamos recogiendo las ideas de la ontología, pues los distintos desengaños. Y efectivamente, si lo primero que hemos dicho es lo del monismo, ya digo, el hecho de que a partir de un campo categorial se pueda pensar que la realidad entera se puede abarcar, esto que fue el engaño, ¿no? Si la filosofía es desengaño, pues el engaño de la metafísica presocrática, pues en general a esto nosotros desde el materialismo filosófico le llamamos el monismo, que puede ser con cualquier otra categoría científica o que no tiene que ser con una ciencia, simplemente una visión de la realidad en la que se puede hablar de ella como un todo. Pues bien, ¿cómo desactiva el materialismo filosófico ese monismo? Gracias a la idea de materia. Y esto Gustavo Bueno en los ensayos materialistas lo dice tal que así. El descubrimiento de estos ensayos consiste en presentar la idea de que la ontología se mueve en dos planos. La ontología especial, que trata sobre el mundo del que hablamos cuando hablamos del territorio, de los fenómenos, de lo que estudian los saberes positivos, los saberes de primer grado, frente al saber de segundo grado que es la filosofía, y la ontología general. Claro, la ontología general, ¿de qué trata? Tampoco es nada positivo, es la materia, pero es la necesidad de apelar a un contexto ontológico que nos permita decir que nunca está agotada la realidad. Es decir, es esa idea a la cual se regresa cuando desde el propio mundo del que partimos no podemos pensar que ya está todo sabido y todo conocido y controlado. Entonces, un sistema filosófico que no disponga de una idea semejante, pues es monista. Es monista. Y claro, también hay que decirlo, y bueno, por eso insiste en ello, ¿no? Casi todos los sistemas filosóficos importantes disponen de algo parecido. El Dios de la metafísica cristiana cumple estas funciones de instancia crítica del mundo. Es decir, si tenemos que pensar en qué sistema no tiene cierta idea que pudiera ser luego recogida desde el materialismo filosófico como la idea de materia, pues nos costaría más que lo contrario, ¿no? Precisamente por eso de que hemos dicho que la filosofía, si lo es crítica. Es decir, siempre hay alguna idea que funciona en este sentido, ¿no? En el sentido de decir, conocemos el mundo, pero hay mucho más. De hecho, incluso esto se puede decir que forma parte de la sabiduría vulgar. O sea, todo el mundo sabe que el mundo que conoce es el que es y que hay muchas cosas que se le escapan. Bueno, pues básicamente, por eso decimos también que la filosofía del materialismo filosófico no viene a presentar cosas inauditas. Es esto, pero de forma estilizada, con ideas que recogen la idea de la tradición. Claro, ¿por qué llamarlo materia? Porque la idea de materia tiene la virtud de recoger esta realidad plural,
precisamente desprovista de formas, entendiendo que las formas pues es lo que organiza, lo que limita, lo que ofrece una racionalidad positiva, y una pluralidad también discontinua, es decir, que presenta contenidos que no se pueden conmensurar unos con los otros y que no podemos decir que es la materia cósmica, la materia, pues como decíamos antes, de los planetas, no, lo que todavía nos queda a conocer del espacio, no, lo que ni conocemos ni podemos conocer. Por eso la idea de materia en el sistema del materialismo filosófico es una idea crítica negativa, pero sin la cual caeríamos en el monismo, es decir, en pensar que el mundo lo tenemos recogido en una serie de ideas, las que sean, ¿no? Aunque fueran más de una. La instancia crítica que supone la idea de materia funciona diciendo no todo lo que conocemos, es decir, lo real no es todo lo que conocemos. Pero nos falta por hablar del ego trascendental, claro. El ego trascendental es una idea que a priori, por el propio nombre, ego trascendental, pues que es yo, ¿no? En latín, ego trascendental, parece que tuviera que tener que ver con una especie de conciencia de la realidad, pero inmediatamente conciencia ya suena a algo individual, y ese matiz de conciencia psicológica es algo que rechina totalmente. Por eso es trascendental, ¿no? Porque desborda cualquier razón individual, y desde luego no tiene nada que ver ni con la conciencia del mundo, ni con una visión que pudiera ser la de algo que desde fuera ve la realidad, sino todo lo contrario, es precisamente el agente que hace la propia conformación del mundo, como hemos dicho antes, del mapa. No es la conciencia filosófica tampoco, porque, como hemos dicho, el filósofo tiene que tener claro que por el hecho de ofrecer un mapa mundi no está haciendo la realidad, lo están haciendo otros, muchos, millones, que son todos los científicos, todos los técnicos, toda la gente que está funcionando, digamos, en el mundo. Por eso el ego trascendental no puede ubicarse ni como conciencia del mundo, ni como una figura sociológica, es ontológica, o sea, desborda todo contexto categorial, pero bueno, la ha definido en ese sentido de una manera muy sencilla de decir, pero difícil de explicar, ¿no? Que es la propia relación entre el mundo y la materia. Es decir, diríamos así, el ego trascendental vendría a significar esa labor de conformación del mundo que supone estar en un presente, ¿no? Reconociendo desde alguna plataforma de la realidad el conjunto de lo real, pero sabiendo que la crítica del propio mundo la hace alguien, por decirlo así, tiene un agente y no es individual, ¿no? Trasciende históricamente a los sujetos y se entiende trascendental en el sentido de que va recorriéndose históricamente. Parece que tuviera que ver con la conciencia filosófica, pero esto sería metafísico, porque hemos dicho que la filosofía no crea la realidad, con lo cual, sí, los propios agentes de la realidad en cuanto que la vemos conformada, ¿no? En un mundo, el mundus adspectabilis, que se dice en latín, ¿no? El mundo de los fenómenos, lo que nosotros llamamos mundo en sentido vulgar, pues eso no está dado, eso está hecho, eso se está construyendo constantemente, como hemos dicho, las ciencias, las técnicas, los saberes religiosos, los saberes prudenciales. Pues el ego trascendental viene a representar ese ejercicio racional de conformación del mundo. Estas ideas que acabamos de decir, como hemos dicho, se recogen a lo largo de la tradición, y el ego trascendental exactamente igual. Depende del sistema en el que nos ubiquemos, pues veremos que cumplen esas funciones unas ideas u otras, pero pocos sistemas filosóficos son tan simples como para no pensar que el mundo tiene un agente. Claro, lo más mítico pues es el demiurgo de Platón. Claro, en ese sentido vemos como diríamos, no ingenuidad, porque hablar de Platón ingenuidad da como vergüenza, ¿no? Pero bueno, diríamos lo temprano de estas ideas en determinado momento de la historia, porque claro, Platón habla de un demiurgo, pero ese demiurgo que hace el mundo, claro, está explicado de forma mítica, se fijan las ideas para hacer el mundo. Ya Platón está colocando una instancia fuera de ese demiurgo, con lo cual, en ese sentido, recoge
cierto aspecto materialista, ¿no? Porque para nosotros este agente, desde luego, no puede ser una mente que contenga las ideas. Por cierto, que será la operación de San Agustín respecto a la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Digamos, el Dios del cristianismo en San Agustín sería como el mundo de las ideas, pero en la mente divina. Pero aún así, el hecho de que Dios sea trino, a esto desde el materialismo filosófico le damos un valor muy importante, prueba que no es una conciencia, con lo cual esa instancia crítica que hemos dicho de la materia, ahí está funcionando. De la misma manera que el ego trascendental podría estar en Jesucristo en cuanto que conecta a Dios con el mundo. Para que vean ustedes qué tipo de ideas, en qué escala se está moviendo, como para que desde el materialismo podamos recoger esas ideas que nos parecen míticas o que nos parecen religiosas, pero que están funcionando en el fondo haciendo esto que hemos dicho, ¿no? El mundo necesariamente tiene agentes, no está dado, en cuanto que lo ha creado Dios ya tiene cierto aspecto operatorio, pero Dios sigue siendo incognoscible en otro sentido. Pues eso es lo que nos permite recoger el materialismo filosófico, estas ideas metafísicas de la tradición, que sin un sistema que las traduzca, pues realmente uno no sabría de qué se está hablando. Nos parecerían eso. Metafísica, por cierto, no lo he dicho antes, pero desde el sistema del materialismo filosófico tiene una muy fácil forma de definirse. Las ideas son metafísicas cuando una vez que se llega a ellas no nos permiten regresar al mundo, ¿no? En esa crítica, en ese regreso que supone la filosofía, si tú llegas tan lejos, digamos, que te vas, a veces, bueno, decía la estratosfera, ¿no? ¿Desde dónde habla? Desde la estratosfera. Pues si te vas a la estratosfera, ya no vuelves. Bueno, pues eso sería la metafísica. Sería un buen test, ¿no? Esas ideas con las cuales tú haces el mapa mundi te permiten entretejer los fenómenos del mundo, te permite salvar los fenómenos, que esto es también la manera clásica en la que se decía, ¿no? De los fenómenos celestes. Salvar los fenómenos. Pues tus ideas te permiten salvar los fenómenos o te vas tan lejos que es que ya los fenómenos los has perdido. Bueno, si los has perdido y el mundo se te queda tan lejos, eso es metafísica. El materialismo filosófico lo que demuestra es que normalmente los filósofos no se han ido tan lejos como para que sus ideas no se puedan reutilizar, reinterpretar y ver que al menos se movían en esta escala de estas tres ideas que estamos presentando. Bueno, yo no sé si me estoy pasando, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que bien. Bien. Siguiendo con estos desengaños, claro, hemos dicho que la ontología, eso que es hablar de la realidad, que suena tan omnímodo, pues en cuanto que funciona según estos dos planos, ya ahí hemos frenado, ¿no? esa metafísica. Y el ego trascendental nos hace ver que el mundo está conformado por agentes racionales, operatorios, que desbordan a los individuos de cada época histórica, pero no hemos dicho nada de la ontología especial, y es que el materialismo filosófico presenta la doctrina de los tres géneros de materialidad. Y es que este mundo, que hemos dicho plural, formado por diversas categorías, tiene tres géneros de realidad. El físico, que es el primer género de materialidad, el psicológico, lo que se suele decir clásicamente el alma, segundo género de materialidad, y el ideal, las ideas, el tercer género de materialidad. Pues bien, de estos tres géneros de materialidad nos dan cuenta efectivamente otros sistemas, de manera que pudiéramos ir viendo a lo largo de la historia cómo se han ido consolidando, y el hecho de que casi todos los sistemas estén de acuerdo más o menos en esta escala de ideas, ¿no? Podemos encontrar sistemas que tengan estas tres ideas: mundo, alma, Dios, o dos, naturaleza, espíritu, o naturaleza y cultura. Pero, como explicaba siempre, bueno, ¿no? Están en esa escala, es decir, no hay... Es decir, si hubiera un sistema filosófico que presentara, por ejemplo, qué sé yo, 15 géneros de materialidad, pues esto es mitológico ya, claro. Pues no sé, el politeísmo, dioses, pues hay dioses para cada cosa, ¿no? Pues claro, las ideas filosóficas, en cuanto que pretenden ser útiles, este mapa mundi no puede ser un caos, ¿no? Pues evidentemente estiliza, como decíamos, mapas previos y, entre otras cosas, las mitologías.
la realidad no puede estar formada por tantas cosas como sustancias, ¿no? El propio Aristóteles reconoció pues 3 tipos de sustancias, ¿no? Quiero decir que básicamente cuando Bueno se ponía a comparar, encontraba que en casi todos los sistemas más o menos los géneros de materialidad tenían su posible correspondencia, ¿no? Bueno, pues de estos 3 géneros de materialidad, decía, tenemos, de nuevo, como hemos dicho antes, los reduccionismos consabidos. Es decir, hay sistemas filosóficos que pretenden dar preponderancia al primer género de materialidad, a la realidad física, que como ya hemos hablado de ello en varias ocasiones a lo largo de la conferencia, pues ya lo sabemos, los astrofísicos, ¿no? El Big Bang, la teoría del Big Bang es el mejor ejemplo que podemos ver de ese reduccionismo primogenérico. Las partículas fundamentales de la realidad son los átomos, o me da igual, los bosones, lo que sea. Siempre están diciendo que van a llegar a la partícula fundamental, ¿no? Y incluso ponen nombres metafísicos a conciencia, o sea, la partícula de Dios, la materia oscura, es decir, se usan. La nomenclatura ya indica cómo la metafísica no puede dejar de usarse. Bien, pues eso es a lo que nosotros llamamos el naturalismo, el reduccionismo físico, ¿no? Del primer género de materialidad. Con lo cual, el materialismo contra el desengaño de ese reduccionismo, ¿no? El segundo género de materialidad también es verdad que es uno de los mayores candidatos a practicar el reduccionismo. Esto que decíamos antes en la educación, pero se puede ver en muchos otros aspectos. Solemos pensar que la conciencia psicológica es el punto arquimédico desde el cual vemos la realidad. ¿Sabes? La conciencia, mi opinión. Cuando la gente dice, bueno, es que es mi opinión, pues ahí hay un formalismo segundo genérico. O sea, está reduciendo la realidad a su conciencia, a su opinión, a cómo ven las cosas. Habría que decirle, bueno, hombre, pero es que, aparte de tu opinión, o sea, ¿tú crees que tu opinión ya es suficiente como para no medirlo con verdades objetivas? ¿No? O sea, quien niegue las verdades objetivas, quien diga, bueno, no, la objetividad no existe, como lo de nada es, ¿no? De Gorgias. No, la objetividad no existe. Bueno, ese es un filósofo metafísico que practica el reduccionismo del segundo género de materialidad, porque parece que su conciencia o lo que a él le parece es asiento suficiente de conformación de su doctrina del mundo. Y claro, el tercer género de materialidad es verdad que tiene un ilustre representante, que es el propio Platón. Cuando hablamos del tercer género de materialidad, hablamos de las ideas, de lo que solemos reconocer como el género de la realidad, de los conceptos, de las ideas, de todo aquello que supondría los conceptos abstractos. Y es verdad que parece que Platón se deja interpretar así, ¿no? Al pensar que las ideas eran la verdadera realidad y el mundo de las cosas era una sombra de esa realidad. Lo que sucede es que, y creo que Bueno, yo sigo a Bueno, no me estoy yo interpretando a Platón. Bueno decía que el sistema de Platón era difícil de interpretar por el uso que hacía, por otra parte tan brillante, de los mitos, y digamos que no es tan claro, puede ser ambiguo, ¿no? Pero frente a este esencialismo, que es como llamaríamos a este reduccionismo de las ideas, ¿no? Cuando las ideas son la realidad fundamental, el principio de la simploqué del que hemos hablado antes, esto de que no todo está con todo, pero tampoco nada con nada, sino algo tiene que estar en relación con algo, rompería en cierto modo la posibilidad de interpretarlo simplemente como un reduccionismo esencialista, ¿no? Parecería como que podría haber un principio ahí de crítica de ese esencialismo, pero bueno, en todo caso, esa interpretación al uso de Platón consistiría en este reduccionismo esencialista. Como hemos visto entonces, estos dos planos de la ontología, general, especial, la propia doctrina de los 3 géneros de materialidad, ya nos dan idea de la riqueza con la que solamente con 3 ideas nos ofrece el sistema. Pero es que además estas 3 ideas se relacionan entre sí de modo diferente según las 3 épocas de la historia de la filosofía. Un tipo de esquema es el que ofrece la antigüedad, otro tipo de esquema es el que ofrece la Edad Media y otro tipo de esquema es el que ofrece la Edad Moderna. Pero
como creo que entrar aquí ya sería excesivo, tan solo quiero que ustedes hayan podido conocerlo, saber o tener la referencia de que estas tres ideas que según se relacionan entre sí nos ofrecen no solamente la posibilidad de analizar un sistema filosófico en abstracto, sino también de situarlos históricamente, creo que es suficiente prueba de cómo el materialismo filosófico ha supuesto pues el instrumento de la filosofía en español en nuestros días, ¿no? Y como yo quería terminar con el mito de la felicidad, por aquello del desengaño, como había empezado con Feijóo, el desengaño de los errores comunes, y el mito de la felicidad me parecía pues una de las ideas que pues con mayor necesidad tendríamos que criticarla, ¿no? Pues he querido incluso recoger que en su propio título está esta idea del desengaño y decir que lo que puede dejar un sabor amargo de esta idea del desengaño, que la filosofía como que nos lo va quitando todo, ¿no? Como que va sobre todo negando o impidiendo o recortando, ¿no? Tanto a las ciencias como al saber vulgar o las preocupaciones de la gente que puedan parecer importantes y realmente no lo sean. Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, el mito de la felicidad de Gustavo Bueno termina por liberarnos, y así creo que está claro, y así termina Gustavo Bueno este libro, que yo les encarezco su lectura porque verdaderamente es importantísimo. Es verdad que es duro, ¿eh? O sea, el mito de la felicidad es uno de los libros de Gustavo Bueno que a mí me parecen, diríamos, más, no sé cómo decir, en donde podemos ver esta prueba de cómo se compendia la historia de la filosofía en un sistema de manera más clara, ¿no? Por lo menos con una idea tan de actualidad y tan aparentemente superficial, ¿no? Como es la felicidad. Pero bueno, les quería decir que, claro, pues si Gustavo Bueno nos quita el principio de la felicidad, como él lo llama, que todo hombre busca ser feliz, pues se nos va a quitar. O sea, si es como el materialismo filosófico nos quita eso, pero bueno, qué horror. O sea, ¿qué quiere este hombre? Yo es que lo he escuchado esto, pero ¿qué quiere este hombre? Que estemos tristes, que no seamos felices. Es muy gracioso, ¿no? Pues todo lo contrario. Es que el desengaño de quienes buscan ser felices consiste en liberarse de un mito que solamente puede explicarse en función de una concepción de la realidad según la cual pues esta vida tiene su sentido en el otro mundo. Claro, hay que saber, claro, esto a mí me lo ha enseñado Gustavo Bueno y yo evidentemente pues vengo aquí a decirles lo que yo he podido aprender y cómo hay que saberlo, ¿no? El contenido de la felicidad, el contenido objetivo, lo que se llama la felicidad en sentido objetivo, es la contemplación de Dios. De modo que lo que entendemos en nuestros días por la felicidad son, lo voy a decir con la expresión que Bueno lo dice rápidamente, ¿no? Las migajas que han quedado de esa idea después de que el ateísmo más o menos mundano pues haya despreciado esa idea como absurda. Pero claro, si queremos ser ateos en serio, lo que no podemos es, pues diríamos, decir que Dios no existe, pero luego quedarte con las migajas de esa idea, que es que tú tienes que ser feliz, aunque sea ratitos, ¿no? Aunque sea de vez en cuando. No, es que eso no es la felicidad, es que eso es, pues como dice Gustavo Bueno, ¿no? Darte un baño de espuma no es la felicidad, o sea, es darte un baño de espuma y te encanta, fenomenal, pero no es la felicidad es la contemplación de Dios. Entonces, no seas idiota, entérate de lo que dice Aristóteles, de lo que dice Santo Tomás, y luego si te quieres dar un baño de espuma, pues tan ricamente. Entonces, bueno, pues no quiero aburrirles y simplemente ejemplo perfecto de cómo los mitos hacen tanto daño, ¿no? Hay que desengañarse de la felicidad porque es un objeto metafísico, pero esto solamente se puede decir desde el materialismo filosófico. Nada más. Bueno, muchas gracias a Tilana por tu
exposición, por el entusiasmo con lo que has expuesto este breve resumen de la filosofía de Gustavo Bueno, que a mí quizás lo que más me ha llamado la atención es esa referencia a las tres coordenadas como sistema en el cual se desarrolla, en este sistema de coordenadas es donde se desarrolla esta filosofía. Claro, tres coordenadas, como sabemos todos, como representación del mundo, del universo, eso ya está superado, ya hablamos de la cuarta dimensión, que sería el tiempo, y ahora está muy de moda precisamente el tema de las n dimensiones. Toda la teoría de cuerdas, etcétera, se basa en eso. Quizás la filosofía de Gustavo Bueno había que buscarle esa, por lo menos una cuarta dimensión, ya que esa ya trabajamos con ella, y qué sé yo, sí, quizás la tiene, más dimensiones, ¿no? Yo creo que la tiene, en vez de esas tres, dimensiones, las tres coordenadas que usa el materialismo. Sí, la tiene, ¿eh? Claro, bueno, esto que he presentado hacia el final de que las ordenaciones básicas de estas tres ideas, según las tres épocas de la historia, nos permiten ver su progresión en el tiempo, ¿no? Su variación en el tiempo, pues efectivamente introducirían el tiempo, introducirían algo muy importante. O sea que muchas gracias, Enrique, porque además lo había pensado. De hecho, al hablar de... Bueno, has terminado, perdona. No, sí, has terminado la pregunta. No, pero es que es verdad que al pensar en lo de los sistemas de referencia físicos, pues efectivamente es que un sistema de referencia absoluto, claro, era el newtoniano. Pero con la teoría de la relatividad es que esta idea ya no funciona. Y eso lo presenta Gustavo Bueno de otra manera. Porque no... esto, lo que he dicho de la plataforma, ¿no? Gustavo Bueno siempre decía desde dónde habla. Pero que desde dónde habla, en el caso del español, pues también supone una filosofía de la historia. Y ya no es lo mismo hablar desde España en español o desde un país hispanoamericano y que desde otras latitudes. Y en filosofía mucho menos. Entonces yo creo que la tienen, efectivamente. Es lo que me ha faltado por introducir, ¿no? El tiempo. Bueno, supongo que habrá alguna pregunta. ¿Alguien, si quiere consultarlo? Sí, sí, allí. Chema, sí. Vamos, no te veía. No, que quizá se oye. Sí, perfectamente. No, que es a propósito de la intervención de Enrique Juría sobre esa cuarta dimensión temporal y lo que dijiste tú, yo no sé si acierto al decirlo, porque te leí varias veces mención, las referencias a la inversión teológica, que quizá tenga referencia a esto, como una idea sufre el cambio con el paso del tiempo. Y es que aquí te leí cosas donde hacías varias veces referencias a la inversión teológica y quizás sea un ejemplo que permita explicar eso, ¿no? Pues sí. Desgranar el ejemplo de eso. Sí, perfecto. Muy bien, pues eso es. La inversión teológica supone la vuelta o la transposición del papel que tenía Dios en la metafísica cristiana, la Edad Media, respecto a la Edad Moderna. El papel que tiene el ego trascendental, que sería la idea que cumple esa función en la Edad Media, realmente está representado por la Iglesia Católica. Y entonces, en la medida en que Dios, con el desarrollo de las ciencias, se va llenando de contenidos, por decirlo así, el que los propios hombres vayan descubriendo las leyes con las que Dios ha hecho el universo, le va poniendo al hombre, por decirlo así, a la misma altura que Dios. Entonces ya llegas a estar en el secreto de lo que Dios de las leyes que Dios ha dado al universo, hasta el punto de que, claro, Dios ya forma parte del mundo, son las propias leyes del mundo, y ahí es donde ya prácticamente estamos cercanos al ateísmo, porque de hecho la polémica de los matemáticos físicos de los siglos XVII y XVIII es esta, ¿no? Dios ha creado el mundo, pero luego ya se olvida de él. Pues la idea del relojero, que si le tiene que dar cuerda de vez en cuando, pues eso, lo que Pascal le dice a Descartes, me parece fatal, que use a Dios para darle un papirotazo al mundo y luego se olvida de él. Todas estas cuestiones tienen que ver con esto.
cómo Dios pasa de ser un contenido que está subordinado al mundo o por encima del mundo, ¿no? Como hemos dicho, el ego trascendental que envuelve al mundo, esa conciencia que ha creado el mundo, o bien forma parte de él. Y desde luego, siguiendo con la idea de la referencia, es que se podría decir que el papel que cumpliría Dios en esa metafísica cristiana sería un punto de referencia absoluto. Y en cuanto que todos esos contenidos pasan a pertenecer al mundo, las leyes de la física, de la economía, etcétera, es como si la referencia se perdiese, y ahí viene la relatividad. Ya depende desde dónde estés hablando, cómo puedas estar tú conformando esa realidad para que ya ahí ese punto de referencia absoluto que era Dios, claro, evidentemente Dios definido por la Iglesia cristiana, católica. Por eso es por lo que bueno considera que esa inversión tiene su inicio simbólico en la Reforma protestante, porque Dios el Espíritu pasa de soplar a través de la Iglesia a soplar a través de la conciencia del que lee la Biblia. Y claro, ahí sería pues, la multiplicación de las conciencias y llegaríamos a lo que llamaríamos el individualismo moderno, ¿no? Lo que se suele reconocer como el individualismo moderno. Pero efectivamente, ese proceso es fundamental. Es lo que supone de considerar Dios conciencia del mundo, el creador del mundo, en el que el hombre, como criatura privilegiada, conociendo las leyes, sigue por debajo, a ese punto en el cual ya el hombre también cree que lo controla todo, y por ahí sería el fundamentalismo científico, y entonces ya ¿para qué Dios? Por eso el materialismo filosófico, de alguna manera, cuando recupera ese componente materialista de la idea de Dios, a veces no se entiende y se dice, pero ¿cómo es que dice Dios salve a la razón, Gustavo Bueno? Pero no quedamos en que era ateo. Pero hay que decirle, no, es que la conciencia racional humana es materialista en cuanto que funciona. Entonces, los que hablaban de Dios en esos términos estaban hablando metafísicamente de algo que al final funciona. Se trata de algo, como hemos dicho, que es la idea de materia, que ni lo puedes conocer todo, ni puedes creer que puedes ver al mundo desde fuera. Pues en la medida en que el Dios de la metafísica cristiana venía a cumplir ese papel, nosotros como materialistas ateos tenemos que reconocer que es que Dios era eso, es que no era otra cosa. Evidentemente no era una conciencia personal de un padre que vigilaba por nuestra vida, pero eso es la religión, eso es otra cosa. Aquí ya la teoría de la religión no la hemos tocado, ¿no? Pero todo lo que contuviese de conciencia, de aspecto personal, de psicológico, digamos la materia general, sería lo que tiene de mítico, de metafísico todavía cristiano. Todo lo que tenga de incognoscibilidad lo tiene de idea de materia desde el materialismo. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Sí, hola. Me gustaría saber tu opinión respecto a... Espera un momentín a que le traigan el micrófono, porque así nos enteramos todos, sí. Hola. Me gustaría saber tu opinión respecto a algo que leí en los últimos meses, porque hay filósofos o gente que sostiene que la filosofía enseña a pensar de forma crítica, y sin embargo hace unos meses leí un artículo en este periódico de un filósofo que decía que esa idea de que la filosofía enseña a pensar de forma crítica, que no es cierta. Me sorprendió, me llamó la atención. Yo pensaba que era así y me gustaría saber tu postura. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, desde luego es una pregunta que tiene todo el sentido, porque es una de las formas en las que la filosofía, o mejor dicho, el gremio de los filósofos, se presenta como necesario, pero pudiendo parecer que es lo que yo he dicho, efectivamente es una forma metafísica de hablar, porque cuando decimos que la filosofía enseña a pensar críticamente, parece como si las otras materias no enseñaran a pensar críticamente, y cuando nosotros hemos dicho que la crítica supone los contenidos, pues evidentemente son los contenidos de los que hay que partir. Entonces, por sí misma la filosofía no es que enseñe a pensar críticamente, es que si tú piensas
de forma que tengas que tener en cuenta diferentes campos, pues ya tienes que hacer la crítica. Si tú piensas de manera que estás en matemáticas y estás pensando matemáticamente, pues estás pensando evidentemente con criterio, pero con otros criterios. Aquí el asunto es cuáles son los parámetros del objeto del que estás pensando. Si la filosofía se presenta como la que enseña a pensar críticamente, inmediatamente parece que con las otras materias los alumnos no piensan críticamente. Ese arrogarse la crítica de la filosofía como si fuese simplemente el ser descreído. Es por eso que hemos dicho, ese componente negativo que tiene el desengaño, debemos de verlo siempre respecto de un engaño previo. Ahora lo he dicho mejor, ¿no? Es desde un engaño previo. Entonces, pensar críticamente, sí, pero ¿de qué engaño previo me estás hablando? Esa sería la cuestión. O sea, ¿el profesor de filosofía presenta esos engaños previos o piensa críticamente en abstracto? Porque ese es el problema, es que luego pensar críticamente, si nosotros vemos los libros de texto de filosofía, y es todo menos pensar críticamente, porque hay que decir, críticamente, ¿pero de qué? Y ese es el problema, que no suele ser pensar críticamente de diversas ciencias o de problemas que relacionen diversos campos o que traten asuntos mundanos que efectivamente se necesiten definir. No suele ser eso. Lo que se suele hacer es coger las ideas de la tradición, verlas desde ningún sistema, de forma doxográfica, de manera que cada autor presenta sus ideas al margen unos de otros. O sea, todo lo contrario de lo que hemos dicho que dice el materialismo filosófico. O sea, tú no puedes hablar desde el sistema, como decía, ¿no? El conjunto cero de premisas. Pues desde el conjunto cero de premisas no puedes hablar. Tienes que tomar postura para poder decir, estoy interpretando esto desde estas ideas. Entonces, pensar críticamente, inmediatamente tenemos que decir cuáles son los criterios desde los que piensas críticamente. Claro, porque el ejemplo para esto perfecto es el de la religión, ¿no? Un musulmán es ateo cristiano, ¿no? No cree en el Dios de la religión cristiana. Pues tiene sus criterios. Él cree en su Dios. Entonces, ¿es crítico? Sí. Tiene un pensamiento crítico. Es crítico del Dios cristiano, pero desde el Dios de Alá, claro. ¿Cómo va a ser lo mismo ese ateísmo que el ateísmo católico del materialismo filosófico? ¿Cuáles son sus criterios? Pues desde luego no otra religión, sino, como hemos dicho, la propia crítica de los saberes positivos, en donde no se ve por ningún lado ese contenido. En todo caso, ofreciendo una teoría de la religión según la cual la idea de Dios es un derivado muy, muy, muy lejano a lo que en su momento fue la verdadera relación con los númenes, que son los animales. O sea, eso es la teoría de la religión de Gustavo Bueno, desde la cual se puede ser crítico de la teología cristiana o musulmana o la que fuera, ¿no? O sea, quiero decir, sin criterios, ese es el problema, que se habla de pensamiento crítico, pero sin ofrecer los criterios, sin ofrecer el sistema filosófico desde el cual esos criterios funcionan. Entonces, claro, como gremio funciona. De hecho, yo creo que la gente más o menos se lo cree. Bueno, no sé, yo creo, ¿no? O sea, creo que sí. O sea, creo que cuando se dice ¡qué horror! Pues si no se les enseña a pensar a los alumnos en este mundo, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, eso lo dicen, a lo mejor luego no sé, luego no lo deben pensar, ¿no? Pero lo dicen. O sea, la gente sí que acepta eso de que la filosofía enseña a pensar críticamente. No se molestan mucho en pensar en qué criterios usa la filosofía particular desde la que habla. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, yo insisto, pero no, lo de Cera Tirana, el esfuerzo de síntesis es intentar presentar un sistema con la complejidad que tiene, evidentemente, en un tiempo breve, que es imposible, pero una cuestión que es una cosa que es muy importante, que a lo mejor para los obetenses, pues por ser la patria chica en la que vivió Gustavo Bueno sus últimos, más de media vida, por supuesto, pues todavía no nos parece, o sea, hay que tomar una perspectiva. Esa idea clara de la plataforma. Es decir, en la medida en que el materialismo filosófico supone toda una reconstrucción, y va a ser nunca lo negó, de la teología cristiana, y de la idea de hombre, de la idea de individuo, y de la idea de responsabilidad que está en la conciencia, sabiendo que el mundo es inconmensurable y que los géneros y las formas de conocimiento son inconmensurables entre sí, es muy importante, citas sobre todo el tema de la ciencia, ver qué puede, y que la
gente vaya tomando conciencia, a ver qué puede aportar hoy día el materialismo filosófico para cualquier persona a la que todavía, lo digo como un tono irónico, a la que todavía se atreva a pronunciar la palabra España. Mucha gente que ya no se atreve a pronunciar la palabra España. Incluso que están dispuestos a poner las armas con tal de romper España. Bueno, pues yo creo que el materialismo filosófico es hoy día la única plataforma, parece que todavía ningún partido político se ha enterado, desde la que se puede reconstruir no solamente la historia de España en términos del ordo cognoscendi, sino la propia dimensión que hoy día pueda tener España y los países de habla español en el mundo. Es decir, esa idea que has tenido bueno, en el sentido, en los últimos años ha tenido la gran modestia que tendría, por ejemplo, el viejo Bacon, que es desmontar errores comunes, o como diría Bacon, la tradición empirista o proto-empirista, desmontar ídolos del teatro, del foro, de la cueva, del espejo, es decir, todo aquel tipo de magmas donde confluyen en el discurso común de políticos y periodistas, que son los sofistas del presente, son los filósofos legisladores de la razón, pues mitologías, ideologías y fundamentalismos de toda la vida, primogenéricos, segundogenéricos o tercigenéricos. Yo voy a poner ejemplos escandalosos. Cuando los políticos hablan de educación, de calidad de la educación, hay que entender justamente que están diciendo lo contrario de lo que pretenden decir. Cuando en España se habla de violencia de género, hay que saber que se está diciendo algo que es oscuro. Que es oscuro, que no se sabe lo que se está diciendo. Y que la propia palabra violencia tiene una tradición ontológica, nosológica en muchos campos, en el campo de la ecología, pues por ejemplo, diríamos, no podemos hablar de violencia, tenemos que hablar de agresividad. Entonces, cuando hablamos de hombre, ¿por qué hablamos de violencia y no hablamos de agresividad? ¿Por qué hablamos de violencia machista? Es que ese individuo que está maltratando a la mujer ha leído algo sobre Einstein, a lo mejor, porque la está maltratando. Lo digo irónicamente cuando sé que el tema no permite ninguna ironía. Pero posiblemente quienes están legislando lo creen desde una hipóstasis, que es la de la razón ilustrada, que como presente niega la idea de Dios, en este caso la idea de materia trascendental, o de materia en sentido general, pues creen que la propia razón por sí misma, hipostasiando una realidad, puede barrer una basura, sin darse cuenta que la escoba está mucho más sucia que la basura. Y ya no voy aquí a entrar en las hipóstasis segundogenéricas de decir, no, es que a los feministas lo que les interesa precisamente que se siga matando. Para eso hacen la ley, para que se siga matando y no todo lo contrario. Porque si tú analizas el concepto, es que darte cuenta que una ley, por decirlo, en la medida en que el sistema de Spinoza está entroncado en el materialismo filosófico, si tú pasas de premisas falsas vas a construir teoremas, pero vas a construir teoremas falsos. Sin embargo, tú, por ejemplo, oyes a un periodista que constantemente está diciendo, esto es, y aplica un logos, sentido clásico de la tradición platónica, un logos. El logos es, esto es violencia machista, esto es violencia de género, esto es enfermedad mental, esto es tal cosa. Si la razón crítica es precisamente la destrucción de eso que están en mundos expectables y que aparecen evidencias, pero que justamente no lo son, porque están sin demostrar, porque se están construyendo, son eso, fantasmagorías, son fantasmas que están en la caverna. Yo creo que la gran virtualidad de Bueno en los últimos tiempos, sobre todo con su última obra, fue dejarnos ese legado. Es decir, si España puede tener hoy día salvación todavía, cuando lo que nos estamos jugando es bueno, pues, el problema catalán, o el problema de qué papel va a jugar España en el concierto de Europa, si por ejemplo, pues una serie de nuevos partidos rompen la baraja porque entienden que hay que romperla porque la deriva de la globalización nos lleva a la propia destrucción. Entonces, solamente desde una plataforma filosófica como el materialismo podemos tomar conciencia de esos problemas, con la humildad de saber que a lo mejor no lo vamos a resolver mejor que otros, pero que quien cree que está en el cotarro, el político que habla desde el formalismo jurídico y cree que todo se reduce a leyes, quien dice, no, yo respeto lo que diga la sentencia. Claro, hay una razón humana que dice, ese individuo se puede marchar para Ginebra, pero no entra en la cárcel. ¿Y eso por qué? Es decir, la filosofía es eso, es la capacidad de remontarnos por encima de las apariencias. Creo que Atilana ha hecho un esfuerzo de síntesis tremendo, que posiblemente para los que estamos aquí, bueno, pues evidentemente es muy acompasado, pero que solamente midiéndonos con otros sistemas, en España incluso se presentan como materialistas, y que incluso apadrinan a ciertos partidos políticos, los que no voy a querer hablar aquí ahora, podemos darnos cuenta de la dimensión real y de la materia infecta que estamos tocando. ¿Quieres hacer algún comentario? Si España existe o puede ser así. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las tesis que no he presentado, a mi pesar, por como decimos, la escala ontológica en la que me estaba moviendo, pero
Diría, por recordar una frase que a mí me ha servido mucho, ¿no? En este sentido, decía, bueno, que probablemente se decía que los españoles no tenían filosofía, o que en España no había filosofía, porque la manera de hacer filosofía de los españoles no consistía, estoy hablando un poco así de memoria, no es así, ¿no? Pero decíamos, los españoles nunca, ponía el ejemplo con una idea, los españoles nunca se habían preguntado por qué es el hombre, se habían preguntado qué es España. Entonces era su manera de responder de forma materialista qué es el hombre. Entonces eso a mí me parece increíble, o sea, realmente ese es el asunto, la tradición de la pregunta por España, el que se pueda decir que el ensayo filosófico se explique en virtud de esa cuestión, que es como yo creo que se puede hacer, la prueba de que, claro, es que ¿qué es el hombre? Es que es una idea metafísica, es que los españoles no se preguntaban qué es el hombre. No, es que querían responder, pues eso, estos hombres que tenían delante, cómo hacían frente a los otros, etc. O sea, estaban ya ejercitando el materialismo de tal manera que no tenían que desengañarse de conceptos metafísicos, ¿no? Hombre, igual esto suena demasiado grandilocuente, pero quiero decir que eso que ha dicho Navarro Crego respecto a la idea de España es mucho más importante de lo que parece. O sea, España no es... Para empezar, es una idea, con lo cual ya supone tenerla que... desde nuestra propia idea de sistema, tenerla que relacionar con otras, que tendrían que ser de su escala, similares, que sean otros imperios. Y si hacemos a la lengua no solamente un instrumento, ¿no? Es como se dice, vehicular de contenidos, sino que la propia lengua anida en las propias ideas, de manera que se ejercita una filosofía en esa lengua, evidentemente ahí están las coordenadas, ahí está la plataforma desde la que se habla y el ego trascendental se acerca mucho al imperio filosófico. O sea, realmente eso que no queremos que sea una conciencia, queremos que sea una razón operatoria que trascienda las épocas, pues eso está bastante cerca de lo que podría ser la labor de los imperios. Así que efectivamente, muy bien por haberlo sacado. ¿Una pregunta más? Alfonso. No es pregunta. Es sí. Que, bueno, yo diría que objetivo cumplido. Muy concreto, ¿no? Lo que esperábamos de la primera charla del ciclo. Y realmente, no quiero ser altisonante, ¿no? Pero es muy estimulante el ver efectivamente, como tú decías, el esfuerzo tremendo que supone explicarnos en una hora, tratar de verdad de acercar a la gente el materialismo filosófico. Yo creo que lo has conseguido, que la sensación que a mí me queda al menos es que no es que lo hayas conseguido del todo, sino que me has puesto en los tacones de salida, que te estimula a más cosas, a averiguar por tu cuenta. Bueno, yo creo que no se puede hacer mejor. En resumidas cuentas, creo que no se puede hacer mejor. Es evidente que eres guerrero y que llevas el nombre de Atila y que estás decidida a difundir esto en plan guerra total. Y te doy la enhorabuena más calurosa. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me puedo sentir más honrada. Me alegra mucho. Si os parece, damos por terminada esta conferencia, que es la primera actividad dentro del ciclo de divulgación de la filosofía de Gustavo Bueno. Y como sabéis, bueno, habrá una cena a continuación. Si alguien quiere asistir, lo haremos en el hotel, aquí al lado, en el Hotel Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias. que se está grabando.